Un cordial saludo para todos. En este segundo video vamos a revisar dos temas. El primero, relacionado con la evaluación fisioterapéutica del paciente amputado de miembro inferior, y posteriormente la rehabilitación fisioterapéutica del paciente amputado de miembro inferior. Los individuos que sufren una amputación en su extremidad inferior presentan un deterioro funcional que va a afectar múltiples facetas de su vida. Va a afectar la movilidad, el desarrollo de sus actividades básicas cotidianas, el desarrollo de sus actividades de la vida diaria, afecta también su autoimagen y la sexualidad. Por eso es de gran relevancia que el proceso de rehabilitación de estos pacientes sea a través de un grupo interdisciplinar y podamos entonces llevar a cabo una rehabilitación integral del paciente. En esta oportunidad solo me voy a referir a lo que compete a nosotros desde el área de fisioterapia de una manera general. En nuestra anamnesis, entonces, debemos tener en cuenta en la recolección de la información datos como el nivel de amputación, la fecha en la que se realizó el procedimiento quirúrgico, cuáles fueron las causas para que se llevara a cabo esta intervención, si se presentaron complicaciones antes, durante y después de la intervención quirúrgica, cuál es o era el estado de preamputación del paciente, cuáles eran sus actividades básicas que podía desarrollar, cuáles eran sus actividades de la vida diaria que podía desarrollar, cuál era su nivel de independencia. Es muy importante porque esto nos va a permitir tener una meta, o sea, relaciona como el paciente era previa a la amputación, pues así va a ser nuestro objetivo, nuestra meta, llevar a que ese paciente alcance la máxima funcionalidad teniendo como referente ese estado previo a la amputación. Debemos también conocer los antecedentes patológicos, farmacológicos del paciente, los antecedentes biopsicosociales, algunas patologías como por ejemplo la diabetes pueden llevar a las amputaciones en miembros inferiores, y si el paciente continúa con un manejo quizá no adecuado de esta patología, pues puede generar otro tipo de complicaciones durante el proceso de rehabilitación. Muy importante también conocer cuáles son las expectativas del paciente, qué espera él o ella de ese proceso de rehabilitación, hasta dónde quiere llegar. Nuestros objetivos de tratamiento también deben involucrar esas expectativas del paciente. En relación a las estructuras del cuerpo, debemos tener en cuenta en la evaluación del muñón la longitud del muñón, tanto si es a causa de una amputación transfemoral o una amputación transtibial. ¿Cuál es la forma del muñón? Ya hablábamos en el anterior video que podían existir formas cilíndricas, cónicas, periformes, bulbosas. Entonces, esto nos puede dar una clara idea de cómo puede ser la adaptación posterior de ese paciente a una prótesis. ¿Cómo es el acolchado distal? Igual, haciendo relación o referencia a la cantidad de tejido blando que tiene ese muñón, que puede darnos una forma. La presencia de osteofitos, podemos palpar también en el momento de la evaluación el muñón y precisar si existen algunas estructuras óseas que estén generando ciertas prominencias. Frente al estado vascular, podemos revisar si el paciente presenta edema, podemos hacer signo de fobia, la coloración, revisar si es un muñón
pálido o de color cianótico, que nos pueda dar indicios de que pueda existir algún tipo de alteración en la perfusión de la piel y del tejido en general. Revisar el estado de la piel. La cicatriz es importante medirla, saber cuál es su longitud, palparla, revisar si es una cicatriz patológica, hipertrófica o queloide, si es una cicatriz que está adherida, saber cómo es su sensibilidad, si duele o hay una hipersensibilidad en esa zona o todo lo contrario, está hiposensible, saber cuál es su textura. El estado de la piel también parte pues de esa valoración que hacemos que incluye la cicatriz, revisar si existe presencia de ampollas, heridas, callos, procesos infecciosos, presencia de hongos, saber si esa piel está reseca o que no está bien hidratada, si esa piel puede o no estar lista o preparada para futuras protestizaciones. Revisar también la temperatura de la piel. Sabemos que pues hay unos signos de infección claros, que es el rubor, el calor, la presencia de dolor, de edema, que pudieran indicarnos que se puede estar presentando en ese muñón algún tipo de infección. Hay que estar muy atentos, no solamente a lo que nos dice el paciente, sino a la evaluación. Esta es una evaluación que nosotros debemos realizar desde luego tan pronto iniciamos nuestro proceso con el paciente, pero es una evaluación que hay que estar haciendo en forma periódica. Revisar los diámetros, medir las circunferencias de los muñones o del miembro residual, que debe ser comparativo, nos permite observar de una forma pues cuantitativa si ese muñón está perdiendo o aumentando tamaño, ya sea a causa de la atrofia o hipertrofia o a causa de la acumulación de líquido. Muy importante valorar el dolor, no solamente con la intensidad, ¿no? Que tenemos algunas escalas, puede ser una escala visual análoga del dolor, pero no solamente la intensidad, se debe preguntar al paciente la descripción de ese dolor, si ese dolor es tipo punzada, es corrientazo, si el dolor se presenta con sensación de quemazón, cuál es la forma en que describe ese paciente el dolor, si el dolor es constante o es intermitente, con qué actividades, con qué posiciones, con qué situaciones se exacerba ese dolor, hace cuánto está presente el dolor, cuáles pueden ser las actividades o el tipo de acciones que el paciente percibe que disminuyen el dolor, la hora del día en que se presenta, si ya es un paciente que tiene prótesis, poder determinar si el uso de la prótesis es la que está llevando a generar el dolor. Muy importante poder describir estas sensaciones para saber si es un dolor de muñón, si es un dolor fantasma, si es una sensación fantasma, si es un neuroma. A la palpación nosotros podemos revisar varios aspectos, ¿no? Tener en cuenta, por un lado, que esa palpación debe ser firme, sin exagerar en la presión, pero tampoco puede ser una presión muy suave. Nosotros podemos determinar si existe o no alteraciones de sensibilidad, por lo tanto debemos tener en cuenta la valoración de la sensibilidad superficial y la sensibilidad profunda. Debemos también revisar rangos de movimiento. Utilizamos
eh, el goniómetro como instrumento para poder realizar una valoración más objetiva de los arcos de movilidad articular, de las articulaciones que están proximales a el nivel de amputación. Debemos hacerlas comparativas también con la extremidad sana. Es importante entonces que tengamos en claro cuáles son los referentes de rangos de movimiento para las articulaciones y poder determinar de esta forma si existe o no un compromiso que esté restringiendo la movilidad articular. La fuerza muscular en el muñón, en los grupos musculares residuales, podemos entonces hacer una valoración de fuerza que también va a ser comparativa con la extremidad sana. Podemos entonces hacer una valoración numérica funcional también a través de letras, que puede ir de 0 a 5 en la valoración numérica, siendo 0 la no evidencia de contracción y 5 un rango normal de movimiento en contra de la gravedad y con una máxima resistencia. Y si utilizamos la valoración con letras, pues 0 va a ser la no existencia de contracción muscular y la N de normal, el AMA completo contra gravedad y contra una resistencia máxima. Debemos también tener en cuenta retracciones musculares, desde luego de los grupos pues que han sido conservados posterior a la amputación. En este caso, si es una amputación transtibial, podremos realizar perfectamente una prueba de ELI, un test de Over, ELI para revisar recto femoral, Over para revisar tensor de la fascia lata. Podemos también revisar si existen o no retracciones de isquiotibiales. Si es una amputación transfemoral, pues ya podríamos revisar la retracción del músculo iliopsoas a través de la prueba de Thomas. Pruebas especiales como por ejemplo la prueba de Trendelenburg, que busca revisar cuál es la estabilidad pélvica que puede dar el glúteo medio. Si existe una debilidad de este glúteo medio, pues manifiesta, podemos ver la basculación pélvica. Estabilidad articular, en el caso de una amputación transtibial, podemos revisar entonces la rodilla. Es necesario que esa rodilla sea estable para poder hacer una buena adaptación protésica. Podemos revisar entonces la estabilidad anterior, posterior y lateral de la misma. La postura también debemos revisarla. En el anterior video hablábamos de las contracturas que se pueden presentar si la amputación es transfemoral. Se puede llevar a cabo contracturas en flexión, en abducción y rotación externa de cadera. Si la amputación es transtibial, la retracción se va a presentar en rodilla a nivel o en flexión. La postura entonces nos puede evidenciar a través de la observación cuál es esa posición del muñón cuando está en reposo. Debemos también tener en cuenta por parte del paciente cuáles son las actividades que desarrolla y cuál es su participación, si están siendo o no afectados. Podemos revisar, por ejemplo, el equilibrio en diferentes posiciones, desde la más baja hasta la más alta, posición sedente, posición cuadrúpeda, semiarrodillado y desde luego bípeda. La posición bípeda unipodal debería por lo menos alcanzarse a los 20 segundos. La posición bípeda unipodal con los ojos cerrados por lo menos 5 segundos. Y el bípedo unipolar en superficies inestables también podríamos revisarlo. Desde luego, si el paciente llega en una etapa
postquirúrgica inmediata, es muy probable que el equilibrio esté bastante afectado y no alcance a desarrollarse las evaluaciones en bípedo. Pero pues si ya está en un estadio avanzado, por eso les decía, la evaluación debe ser periódica, ¿no? En cada una de las etapas. Entonces por eso lo estoy diciendo de una manera general. Igual con los traslados, inicialmente puede ser que el paciente llegue en una silla de ruedas y tendremos que revisar ese traslado de la silla a la cama, de la cama a la silla, pero después podemos ir revisando los traslados de sedente a bípedo, de bípedo a sedente, de bípedo a suelo, de suelo a bípedo, que son las transiciones que el paciente debe ir aprendiendo y que nosotros debemos ir explicando. También debemos consultar sobre cuáles son las características de la vivienda, ¿sí? Si la vivienda es de 2, 3 pisos, si vive en una zona rural donde el terreno, por ejemplo, va a ser irregular para llegar a su casa, si existen desniveles, si existen pendientes, que nos indicará entonces cuáles son los aspectos en los cuales nosotros debemos rehabilitar al paciente, que son importantes para que él alcance su independencia en su hogar y progresivamente pues marchas por fuera de su casa. La marcha pues tendremos que también hacer una valoración inicial, puede ser que en barras paralelas, si el paciente aún no utiliza ningún tipo de ayuda para la marcha. Cuando usa la ayuda para la marcha, pues revisaremos la marcha con estos aditamentos y cuando ya esté utilizando su prótesis, pues será con su prótesis, ya sea con ayudas para la marcha o sin estas. La valoración pues va a implicar desde luego tener en cuenta las fases de la marcha, una fase de apoyo, una fase de balanceo y pues sus subdivisiones correspondientes. Observar cuáles son los movimientos que tiene la cabeza, que tiene el tronco, que tienen los miembros inferiores, superiores, pelvis, porque nosotros cuando ya el paciente empieza a desarrollar este proceso, debemos evitar que aparezcan desviaciones en la marcha. Puede ser que en un principio, cuando se hace la adaptación protésica, pues aparezcan, pero lo importante es educar para que no se perpetúen este tipo de desviaciones o de alteraciones en la marcha. Se genera un engrama motor y si no es corregido, pues la persona va a continuar con ese error pues el resto de su vida. Hay algunas causas de desviaciones de la marcha, como por ejemplo cuando el socket o la cuenca de la prótesis tiene un ajuste inapropiado. Puede ser que sea muy ancho, generalmente es lo que pasa para el paciente, o muy largo en determinados momentos y eso puede generar zonas de presión, por ejemplo. Si es demasiado holgado para el paciente puede generar que la prótesis se esté saliendo, que no hay un buen ajuste. La forma y tamaño del muñón, importante también, ya hablábamos que pues lo ideal es que tenga una forma cilíndrica que va a permitir una mejor adaptación a la cuenca o socket. La presencia de dolor, si hay puntos dolorosos, puntos de presión, indiscutiblemente el paciente lo que va a hacer es protegerse y al protegerse va a tratar de evitar el dolor y eso lleva a desviaciones de la marcha. Malos hábitos de la marcha que se adquieren y se perpetúan, zapatos inapropiados y desde luego la falta de equilibrio. El paciente para poder adquirir o ya tener una fase de protetización, como lo vamos a ver, debe pasar por una fase previa en donde se logre tener una muy buena fuerza muscular, un buen equilibrio, tener unas condiciones adecuadas físicas y psicológicas también para poder usar la prótesis.
Si no hemos logrado tener esa buena adaptación, esa buena condición del paciente, va a ser difícil que cuando esté utilizando su prótesis pues tenga una marcha sin ningún tipo de desviación. Vamos a ver entonces un video con algunas desviaciones de la marcha, de pronto las más frecuentes. Aquí vemos una lateralización del tronco. La marcha en abducción se separa la cadera excesivamente. Una marcha en circunducción se hace un semicírculo en el momento de la fase de balanceo. Un salto en donde encontramos una excesiva flexión de cadera, tratando de sobrepasar el pie en la fase de balanceo. Las batidas que pueden ser en este caso lateral durante la fase de balanceo, o puede ser medial también en el momento de la flexión en la fase de balanceo. La rotación en el contacto inicial del talón, hay una rotación externa cuando se toca el talón con el piso. La desviación desigual de los talones, una excesiva elevación en flexión de cadera en el momento de la fase de balanceo. El impacto terminal, que implica como una exagerada extensión de la rodilla protésica. La longitud de paso desigual en la fase de apoyo no dura el tiempo similar o igual en las dos extremidades. Y la hiperlordosis lumbar, que también se puede presentar en el momento de iniciar la fase de balanceo. Bueno, entonces veíamos la inclinación lateral del tronco. El paciente, en el momento en que descarga o apoya su peso sobre la prótesis, también realiza una inclinación del tronco. Esto se puede dar por una debilidad de los músculos abductores del lado de la prótesis, un muñón que pueda tener una contractura en abducción, el dolor en la cara lateral del muñón también, o porque la prótesis es muy corta. Algunas de las causas de las desviaciones pueden ser de la prótesis y otras pueden ser del paciente. La circunducción en el momento de la fase de balanceo puede estar dada por una prótesis demasiado larga, poca flexión a nivel de la rodilla en caso de una amputación transtibial por una debilidad, por ejemplo, de isquiotibiales, o porque la rodilla protésica tiene poca flexión como tal cuando es una amputación transfemoral. Una mala suspensión, es decir, se presenta un pistoneo hay una mala sujeción del muñón y el socket, lo que hace que cuando el paciente levanta para la fase de balanceo, se baje la prótesis, se deslice hacia abajo, y cuando tenga el impacto con el talón en el piso, la prótesis se eleve y se desplaza entonces superior sobre el muñón. Pie colocado en plantiflexión, que haría como si la prótesis fuera demasiado larga. Una contractura en abducción a nivel de la cadera, entonces también implica como si la prótesis fuera muy larga. En este caso es pues producto de una contractura. Y debilidad de los flexores de cadera, ¿no? En este caso de una amputación transfemoral.
En el caso de la marcha abducida, todo el tiempo se mantiene en abducción la cadera. Puede ser debido al dolor en el periné, en la parte medial. Puede encontrarse que la cuenca es muy alta y eso genera una presión hacia el periné y puede generar entonces que el paciente lleve su cadera en abducción para evitar esa presión. Puede existir una contractura en abducción o una prótesis que es demasiado larga. Los movimientos de latigazo en la fase de balanceo que pueden ir hacia medial o lateral, como lo veíamos en el video, puede estar asociada a una musculatura débil del muñón que va a generar rotación de los tejidos. Entonces el muñón está flácido y al estar flácido hace que no haya una buena adaptación con la prótesis y pues se gire, ¿no? La prótesis en el momento que se da el paso hacia medial o hacia lateral por esa flacidez del muñón. Y desde luego pues también puede haber una mala alineación de la rodilla, en el caso de la rodilla protésica. La rotación del pie en el momento que se hace un choque de talón puede ser debido a que la amortiguación del talón o del pie protésico pues no es suficiente, es muy dura, entonces genera como un rebote que lleva a rotación externa. También puede estar aquí asociado a la debilidad del muñón, un muñón muy flácido, con mucho tejido blando, que lo que hace es que ese tejido también en el momento en que nosotros damos el paso, pues permita el giro, la rotación, en este caso externa, de la prótesis. El impacto terminal en la fase de balanceo puede deberse, en el caso de la rodilla protésica, a que haya demasiada tensión en extensión de la articulación, entonces se sienta ese impacto final con una exagerada extensión de la rodilla. Pero también puede darse por la inseguridad del paciente. Él sabe que en el momento en que la rodilla está totalmente extendida hay un bloqueo y por lo tanto puede descargar su peso sin ningún temor a caer. Como a ellos les da miedo precisamente caer, y si la rodilla no está en total extensión, sino que hay algo de flexión, y si se descarga peso estando esa rodilla en algo de flexión, pues sencillamente va a flexionarse totalmente y el paciente va a caer. Entonces lo que hacen es asegurar con un movimiento brusco y fuerte hacia extensión que esa rodilla protésica efectivamente está en extensión en el momento de la descarga de peso. El arqueo, que va a implicar la elevación o una exagerada flexión en el momento de balanceo a nivel de cadera y rodilla, puede estar dado por un pie protésico en plantiflexión que alargaría la prótesis, o porque existe una debilidad en cuádriceps, ¿no? En caso de las amputaciones transtibiales, y no permite pues una adecuada extensión de rodilla y por lo tanto se compensa con la flexión de cadera. La hiperlordosis lumbar se puede causar por debilidad de flexores de cadera, entonces no hay la suficiente fuerza para llevar a través de los flexores de cadera la prótesis hacia adelante, entonces se compensa con la hiperextensión lumbar. Puede ser también porque hay una amputación transfemoral muy alta y el brazo de palanca pues es corto para poder movilizar la prótesis, o porque existe una contractura en flexión de cadera, entonces se compensa con la extensión lumbar generando la hiperlordosis. Y la elevación exagerada del hemicuerpo, en este caso es todo el hemicuerpo el que se desplaza hacia arriba exageradamente, tratando de compensar la poca flexión de la articulación de la rodilla protésica, o tratando de compensar porque la prótesis es muy larga o el pie protésico está en plantiflexión.
El pistoneo, ya les mencionaba que era el pistoneo, generalmente dado entonces porque el socket es demasiado holgado para el paciente y eso hace que pues el ajuste no sea adecuado y la prótesis salga y entre en el muñón del paciente. La longitud del paso desigual principalmente puede estar dado por dolor, pero sobre todo por el mal equilibrio del paciente. Hay temor en la descarga de peso sobre la prótesis, por lo tanto esa fase de apoyo que realiza sobre esa prótesis es mucho más corta que la que realiza pues sobre su pie y su miembro inferior sanos. Frente a las escalas de valoración funcional se encuentran algunas específicas de movilidad, otras que no son específicas de movilidad. Podemos también tener en cuenta test de marcha y los test de ejecución. Vamos a revisar pues brevemente cada uno de ellos. En los test específicos de movilidad encontramos el cuestionario de evaluación de las prótesis. Este tiene 7 grupos que se evalúan. Tenemos en cuenta aquí pues la función de la prótesis, la sensibilidad, aspectos sociales, emocionales sobre el uso de la prótesis, la deambulación y transferencias, satisfacción y el desarrollo de actividades diarias. Estas escalas son independientes. Deben entonces tenerse en cuenta para poder tener pues una evaluación total, ¿no? Y de una forma integral. No incluye una descripción demográfica para este tipo de escala. La forma en que califica es similar a cuando nosotros calificamos las escalas visual análoga, ¿sí? Es una línea en la cual se hace una puntuación de 0 a 100, 0 iniciando al lado izquierdo y el 100 al lado derecho, y la persona pues debe señalar con una línea a lo largo de esa línea horizontal para determinar entonces cuál es la calificación. Aquí encontramos las preguntas. Estas que están aquí son específicamente de movilidad, que podemos sacarlas pues solamente para valorar movilidad. En este caso, por ejemplo, encontramos preguntas sobre las últimas 4 semanas frente a la habilidad para andar con la prótesis puesta, para subir y bajar escaleras, para subir y bajar pendientes, para las transiciones de una silla a posición bípeda o el contrario, para poder ir, por ejemplo, al sanitario o bañarse. Y la persona pues da una puntuación entre 0 y 100. La otra herramienta que podemos nosotros usar para mirar la movilidad se llama índice de capacidad locomotora. Valora la capacidad global y el nivel de independencia del paciente. Es un cuestionario que es autoaplicable y pues está diseñado específicamente para personas que tengan amputación en miembro inferior. Este índice pues se subdivide en 2 subescalas. Cada una tiene unos 7 ítems para evaluar actividades básicas y actividades avanzadas de la vida diaria. Cada ítem se valora mediante una escala que va de 0 a 3. 0 es no capaz, 1 requiere ayuda, 2 requiere supervisión y 3 es independiente. La puntuación final de este índice va a oscilar entre 0 y 42 puntos. Entre más sea la puntuación, pues va a implicar que existe una mayor funcionalidad por parte del paciente. Hay otro tipo de evaluaciones que no son específicas de movilidad. Tenemos esta escala de Houghton. Es una escala que también es autoaplicable y se utiliza principalmente para evaluar el uso de la prótesis por parte del paciente.
El resultado pues va a dar, de los ítems va a dar una puntuación entre 1 y 12 puntos. A mayor puntuación pues va a implicar un mayor uso de la prótesis y eso puede pues indirectamente reflejar que hay una mayor capacidad de movilidad por parte del paciente. Es considerado pues útil como un indicador en la capacidad de la rehabilitación. A partir de 9 puntos se considera que hay una rehabilitación que es satisfactoria. Bueno, aquí observamos pues que son preguntas de desplazamiento en interiores, en exteriores y cómo se siente seguro o inseguro frente a las cualidades del terreno. Tenemos para la marcha, bueno, aquí he seleccionado algunos que se pueden usar. Tenemos por ejemplo el test de la marcha de 2 minutos. El paciente debe caminar por 2 minutos registrando pues cuántos metros recorre en ese tiempo. Se toma una distancia de 25 metros y el paciente lo que hace es realizar una marcha alrededor de esa distancia y se toma el tiempo de 2 minutos y observamos entonces cuántos metros alcanza a recorrer en ese tiempo. Tenemos el test de 10 metros de la marcha. Este test consiste en registrar el tiempo que requiere el individuo para recorrer una distancia de 10 metros a una velocidad habitual como él normalmente camina. Se inicia la prueba desde una posición bípeda y los resultados pues que se den de este test nos van a permitir calcular la velocidad de la marcha, ¿no? En metros sobre segundo cuadrado. Hay otros test como el test de ejecución, el test de levántate y anda. Este test va a valorar el equilibrio, las transferencias y la capacidad de deambulación y de dar giros durante la marcha del paciente. El paciente va a iniciar su test estando sentado en una silla, puede tener apoyabrazos esa silla, debe ponerse de pie, caminar una distancia de 3 metros. Al finalizar esos 3 metros debe girar 180 grados y caminar de vuelta los 3 metros hasta sentarse nuevamente en la silla. Se debe registrar entonces el tiempo en segundos, bueno, el tiempo que demore la persona para completar la totalidad de la prueba. Se inicia desde que la espalda del paciente se despega del espaldar y se termina cuando la espalda del paciente vuelve a ser apoyada en el espaldar. En el plan de tratamiento que nosotros podamos estructurar posterior a la evaluación del paciente amputado, en este caso del miembro inferior, debemos plantear unos objetivos que sean realistas. Nosotros debemos ir paso a paso, poco a poco, dependiendo desde luego de la condición del paciente y en la fase en que se encuentre. Debemos adaptarnos a las necesidades de ese paciente, qué es lo que realmente requiere, necesita en ese momento. Ser claros con las expectativas del paciente y tener en cuenta pues todo el contexto, ¿no? de ese individuo. Eso nos va a permitir que el plan de tratamiento que nosotros estructuremos o nuestro plan de interacción terapéutica sea pues adecuado, realista y podamos alcanzar las metas que nosotros nos hemos propuesto y que el paciente también se ha propuesto. Recordar desde luego que debemos posterior a la evaluación dar nuestro diagnóstico fisioterapéutico. Nosotros lo hacemos a través de la CIF, recuerden, teniendo en cuenta las deficiencias en las estructuras, en las funciones,
las limitaciones en las actividades y la restricción en la participación. Eso es un norte para nosotros frente al plan de interacción terapéutica, que además nos permite tener una visión integral del paciente, teniendo en cuenta desde luego aquellos factores externos e internos que pueden ser facilitadores o por el contrario que pueden ser barreras. Pasamos entonces al tema de la rehabilitación física del paciente amputado de miembro inferior. La guía práctica clínica que ofrece el Ministerio de la Protección Social, de Salud y la Protección Social en Colombia hacia el año 2015 nos recomienda que se debe de realizar un reacondicionamiento cardiovascular preoperatorio en pacientes que tengan más de 16 años, que tengan una enfermedad vascular, que estén en riesgo de amputación de miembros inferiores, buscando mejorar pues la marcha y la calidad de vida. Es decir, tratando de optimizar al máximo la condición física del paciente para que la rehabilitación después de la amputación pues sea exitosa. Entonces, en este caso, en un estadio preoperatorio antes de la cirugía, nosotros debemos encaminarnos a hacer un reacondicionamiento cardiovascular, ejercicios respiratorios, actividad física en la medida de lo posible para el paciente, aeróbica, corregir, mejorar aquellas retracciones musculares que puedan estar implicadas en esos grupos musculares y esas articulaciones proximales a lo que puede ser la amputación, mejorar y mantener la fuerza muscular y los rangos de movimiento entonces en estas estructuras que van a ser parte del miembro residual. En la rehabilitación preprotésica tenemos que tener en cuenta que vamos a tener un posoperatorio inmediato y un posoperatorio ya tardío. Vamos a iniciar entonces con el posoperatorio inmediato, que va a abarcar una semana, ¿no? El objetivo en este caso es tratar de asistir en esa transición inmediata de la cirugía al entrenamiento que es previo a la adaptación protésica. Como objetivos en esta fase podemos obtener una máxima independencia por parte del paciente, reducir o prevenir el edema en caso de que se presente, mantener los rangos de movimiento articular, pues de aquellas articulaciones no solamente del miembro residual, sino del resto de extremidades, prevenir la atrofia muscular, insisto, no solamente en el miembro residual, sino en sus otras extremidades, igual tronco, prevenir complicaciones de tipo respiratorio, prevenir formación de escaras, tener en cuenta entonces aquí el posicionamiento en cama del paciente, manejar desde luego el dolor, que en este caso pues va a estar asociado al dolor del muñón, reeducar sensorialmente y brindar un apoyo psicológico al paciente. Desde luego que hay un profesional especial dentro del equipo interdisciplinario que hará el apoyo psicológico, pero nosotros somos profesionales de la salud y con nosotros el paciente está un tiempo largo. Entonces debemos ser también ese apoyo emocional, psicológico para el paciente como parte de esa rehabilitación integral que nosotros realizamos. Quiero mostrarles aquí algunos ejercicios sencillos que se pueden desarrollar en esta etapa inicial. Este ejercicio son ejercicios de basculación pélvica, en las cuales vamos a hacer un aplanamiento lumbar. Vamos a tratar de eliminar la lordosis lumbar. De esta forma estamos haciendo
una movilización de la pelvis. Ejercicios de abductores. En este caso observamos aquí ejercicios isométricos. Vamos a colocar al paciente, puede ser una de las formas, aquí lo vemos de cúbito lateral sobre el muñón. En este caso pues presiona el muñón contra la cama o la camilla para hacer el isométrico. Flexores de cadera, podemos colocar al paciente en decúbito prono, una almohada debajo del abdomen para mejorar la postura, y vamos a colocar un rollo debajo del muslo, en este caso porque es una amputación transfemoral del muslo del paciente, y va a presionar al paciente su muslo contra ese rollo que le hemos colocado, realizando un isométrico para flexores de cadera. Ejercicio para extensores de cadera. Podemos también utilizar un rollo, una almohada debajo del remanente del paciente, de la extremidad residual, y pedimos que aplane o aplaste esa almohada, realizando también en este caso un ejercicio isométrico para extensores de cadera. Podemos también realizar el ejercicio de el puente. Entonces va a flexionar apoyando su extremidad sana con el pie en la camilla, flexión de rodilla, y pedimos que haga elevación de la pelvis, solicitando que haya una contracción fuerte de la musculatura glútea. Ejercicio para el cuadrado lumbar. Podemos colocar al paciente en posición bípeda y le vamos a pedir que haga una elevación de la pelvis. Va a tratar entonces como de llevar la pelvis hacia el techo, y de esta forma estamos fortaleciendo el cuadrado lumbar. Músculos abdominales también podemos desarrollar. En este caso pues vamos a pedir flexión de rodilla colocando el pie pues sano sobre la camilla, y solicitamos muy suave una elevación de cabeza y hombros escasamente. Podemos pedirle que sostenga por unos 5 segundos la contracción abdominal y que relaje. Para músculos oblicuos también se va a hacer una elevación de cabeza y tronco. En este caso pues va a haber implícita una rotación del tronco. Podemos solicitarle que con sus manos toque la rodilla y podamos hacer entonces en este caso el fortalecimiento de musculatura oblicua en el abdomen. En caso de amputados transtibiales, podemos entonces también hacer énfasis en los músculos isquiotibiales y cuádriceps. Para el músculo cuádriceps podemos hacer un isométrico aplanando o aplastando con la región poplitea un rollo, una almohada que pongamos debajo de la rodilla. El paciente debe sostener por unos 5 segundos como mínimo esa contracción isométrica. Y pues también podemos tener en cuenta aquí en esa misma posición con la misma almohada o rollo debajo de la rodilla para poder realizar el isométrico de isquiotibiales. En este caso pues vamos a pedir que flexione la rodilla aplastando el rollo o la pelota, bueno, el elemento que ustedes deseen usar para este ejercicio. Los ejercicios activos asistidos y activos libres, también importantes. Los ejercicios que acabamos de ver, la idea es que en esta primera semana, no necesariamente el primer día desde luego, pero sí que en esta primera semana pues el paciente lo realice
Son ejercicios isométricos sencillos y que ya lleve como esa tarea para su casa, ¿no? En esa primera semana. Podemos también nosotros ayudarle o indicarle ejercicios activos, asistidos y activos libres desde el segundo día, a tolerancia del paciente, siempre y cuando los vendajes, el DREN lo permitan. Vamos desde el segundo o tercer día posoperatorio realizar ejercicios en forma pues regular durante el día, por lo menos unas 10 repeticiones por hora. Eso nos va a ayudar a reducir además el edema, ¿no? que está pues a consecuencia de la cirugía. Que no nos dé pues temor movilizar al paciente. Son ejercicios muy sencillos, a tolerancia al paciente, y como les digo, pocas repeticiones, y sobre todo pues teniendo en cuenta que el vendaje, que el DREN que tiene el paciente no se lo impidan realizar. Movilizaciones pasivas, en este caso pues van a ser unas pasivas relajadas, tratando de ayudar al paciente a llevar a cabo las movilizaciones articulares, tratando pues de que sean en su máxima extensión a tolerancia del paciente. Se pueden realizar entonces después del segundo o tercer día, tratando de hacer varias a lo largo del día con pocas repeticiones. Los ejercicios isométricos, como ya los vimos en el video, también los podemos hacer a partir del segundo día, teniendo en cuenta las condiciones del paciente. Obviamente hay que tener en cuenta el nivel de amputación para poderlos desarrollar, pocas repeticiones y pues teniendo en cuenta la tolerancia. Los ejercicios resistidos en esta etapa de primera semana posoperatoria solamente se van a realizar en la extremidad contraria al acto quirúrgico y sobre todo dirigido a miembros superiores y tronco. Es donde más debemos insistir, ¿sí? No vamos a hacer ejercicios resistidos sobre la extremidad pues que acaba de ser amputada. Las técnicas de desensibilización podemos también iniciarlas desde esta primera semana. Podemos decirle simplemente al paciente que toque su muñón, ¿sí? Alentarlo a que se toque el muñón. El cuidado del muñón, el hecho de ponerlo vertical, el tocarlo, va a permitir y va a dar inicio a desensibilizar las zonas y a crear para el paciente una nueva imagen corporal. El vendaje fundamental. El vendaje, más adelante vamos a ver un video de cómo se realiza. Podemos empezarlo a utilizar desde el segundo o tercer día posoperatorio, tan pronto cierre la herida. Es fundamental para disminuir o evitar el edema y para empezar a dar forma al muñón. La movilidad en cama. El paciente debe aprender en esta primera semana a cómo rolarse. El paciente debe voltearse hacia el lado sano con ayuda del fisioterapeuta. Debe aprender a sentarse y acostarse. Recordar que para sentarse y acostarse el paciente debe colocarse en decúbito lateral inicialmente. Es decir, si está en decúbito supino, se coloca en decúbito lateral. Con ayuda de los miembros superiores se impulsa para que el tronco se eleve y pueda sentarse. Si va a pasar a posición en decúbito, entonces si está sentado va a hacer lo mismo, ¿no? En este caso va a colocarse primero en decúbito lateral, con ayuda de los miembros superiores, va a descender el tronco. Después de que está ubicado en decúbito lateral, ya se puede rolar, voltear hacia decúbito supino. Podemos también, después de retirados los drenajes,
explicarle al paciente cómo puede empujarse, ¿sí? Desplazarse hacia arriba en la cama, utilizando en este caso los miembros superiores y el miembro inferior sano, así como lo estamos observando, ¿no? Al flexionar la rodilla y colocar el pie sobre la camilla, le pedimos que con ese pie sano pues se impulse hacia arriba, igual con los miembros superiores, para tratar de darle pues una mayor independencia. En cama también puede posicionarse en decúbito prono. De pronto al principio pues no va a tolerarlo mucho el paciente, lo podemos colocar por 10 minutos, pero la idea es que poco a poco llegue a unos 30 minutos en posición de decúbito prono unas 3 veces en el día. El posicionamiento en cama, fundamental. Recuerden que hemos hablado de las contracturas en caso de la cadera, en flexión, abducción y rotación externa, y en la rodilla en flexión. Debemos entonces posicionar en esas posiciones, pues valga la redundancia, la extremidad o el miembro residual. Es decir, en este caso, como observamos aquí, una amputación transtibial, no debemos colocar debajo de la rodilla almohadas o algún rolo para que se mantenga en esa posición de flexión, porque estamos promoviendo la contractura en flexión de rodilla. Si es una amputación transfemoral, pues tampoco debemos propiciar con almohadas o con la inclinación de la cama la flexión de la cadera. Tampoco debemos propiciar la abducción de la cadera, ya sea por una posición como vemos aquí del paciente, o porque en medio de los muslos coloquemos una almohada o algún triángulo. Debe evitarse mantener siempre alineada la cadera. Si el paciente se sienta, usa silla de ruedas, se acuesta, no es conveniente en una amputación transtibial que la rodilla se mantenga flexionada, en este caso, por ejemplo, posicionándola en flexión, dejando pues el miembro residual o el muñón por fuera de la camilla. Igual aquí en la silla de ruedas, lo ideal entonces sería mantenerla en extensión utilizando algún aditamento, en este caso para la silla de ruedas. No apoyar el muñón en el bastón en la muleta, ¿no? Es una mala práctica por parte del paciente amputado del miembro inferior. Vuelvo, insisto, va a propiciar la contractura en flexión de la cadera para este caso. En cuanto a los traslados, hay que educar al paciente también. Aunque la silla de ruedas es temporal, puede ser que en esa primera semana pues se use, y hay que explicarle al paciente y a sus familiares cómo debe hacerse ese traslado de la cama a la silla y de la silla a la cama. Puede ser a través pues de la ayuda de un externo, ¿no? Utilizando el pie por pivote o usando una tabla deslizante. Aquí les muestro un video de esta tabla y cómo puede usarse. Facilita pues el traslado porque el paciente sencillamente se desliza, implica una mayor independencia, no tiene necesidad de pronto de en esa primera fase solicitar la ayuda de alguien, pero obviamente el paciente debe tener un buen equilibrio, una buena fuerza en sus miembros superiores. O sea, hay que igual hacer un entrenamiento frente al uso de esta tabla. El uso de la silla de ruedas, pues vuelvo, insisto, es temporal. Sobre todo pues en esos primeros días posoperatorio para el manejo del dolor, del edema, de la cicatrización, pero pues igual implica explicarle al paciente el uso de esta ayuda. Con relación a la marcha, pues en esta primera fase nosotros podemos ayudar al paciente a colocarse de pie, que va a ser como lo primero antes de realmente empezar con la marcha.
después de los 2-3 días posoperatorio, simplemente colocarse de pie, ¿no? Para que pierda el miedo, para que no tengamos problemas de hipotensión ortostática, para que se vaya mejorando el equilibrio. Debe usarse entonces ayudas para la marcha para poner al paciente de pie, para que esté más seguro. Pues si tenemos la opción de tenerlo en el consultorio o de bajarlo a consulta externa de fisioterapia, pues lo haremos con las barras paralelas, o si no usaremos una ayuda para la marcha como un caminador o las muletas. En un principio de pronto el caminador es lo más seguro para el paciente y le da más confianza para adoptar esa posición bípeda. En la educación del paciente también es importante que en esta primera semana tenga un claro conocimiento del aseo de su muñón. Entonces que debe lavar su muñón todos los días con un jabón suave, que no va a utilizar ningún tipo de elemento abrasivo en su muñón. Debe secar muy bien la piel, es tener un especial cuidado con los pliegues, dejar que además del secado con la toalla pues se seque al aire libre ese muñón. Es importante evitar que ese muñón quede por mucho tiempo dentro del agua para evitar que la piel pierda resistencia. Si se utiliza algún tipo de crema, pues que sea medicada, ¿no? Que no tiendan a utilizar pues medicamentos, ungüentos que las personas les recomienden, sino que sea una prescripción médica. Examinar la piel del muñón diariamente, ¿no? Buscando algún signo de inflamación, de infección, alguna lesión, cambios vasculares. Se puede explicar que use un espejo para que pueda observar su muñón en la parte posterior, si no es fácil de pronto para él observarlo, no tiene otra persona que le colabore en esa inspección diaria. Bueno, ya después de esa primera semana, que es lo que acabamos de revisar, vendrá el entrenamiento preprotésico, es decir, antes de la prótesis, después de esa fase aguda de la operación, pues vendrá esta fase en donde ya nosotros vamos a tener que lograr que esa persona alcance las capacidades necesarias para que pueda ser protetizada. Vamos a trabajar ya en la cicatriz. Pues las primeras semanas no es conveniente porque igual ni siquiera muy probablemente han retirado puntos, entonces nosotros no vamos a manejar en esa primera semana la cicatriz. Ya posteriormente sí, cuando ya haya un proceso pues de maduración de la misma, se hayan retirado los puntos, prevenir el edema o reducirlo, mejorar la forma del muñón, mantener o incrementar los arcos de movilidad articular, prevenir o disminuir la atrofia muscular, mantener o mejorar la fuerza muscular, prevenir formación de escaras. El cuidado allí sigue realizándose en las posiciones en cama, que ya no deben ser tan prolongadas, pero igual hay que seguir insistiendo. Mejorar el dolor del muñón, reducir el dolor y la sensación fantasma en caso de que se presenten, reducir o mejorar o incrementar la parte de sensibilidad dependiendo de la evaluación que hayamos realizado. Es decir, obtener una máxima independencia por parte del paciente en esta etapa y seguir brindando ese apoyo psicológico al paciente. Siempre en todas las etapas debe estar ese apoyo como parte de nuestra rehabilitación integral. Bueno, entonces dentro de las actividades que en esta etapa podemos realizar está la percusión, ya un poco más confiado sobre ese muñón que ya empieza a cicatrizar la herida. Debemos entonces utilizar esta percusión para mejorar la sensibilidad del paciente. Podemos utilizar las manos, podemos utilizar por ejemplo toalla o bolsitas con arena.
para poder entonces mejorar la sensibilidad. El masaje también importante porque nos va a ayudar a disminuir el dolor, el edema, la sensación fantasma, mejora la propiocepción, la circulación y también nos ayuda a dar forma a ese muñón, que la idea es que sea cilíndrica. Masaje con texturas, también se pueden realizar diferentes texturas, empezando desde la más suave a la más rugosa para que se vaya adaptando ese muñón a pues esos cambios. Podemos utilizar por ejemplo algodón, una toalla, una esponja, un estropajo, como vemos hay un cepillo, una piedrita pómez que es más rugosa, siempre a tolerancia del paciente y poco a poco progresivamente ir subiendo en lo rugoso del elemento que estemos utilizando. Termoterapia y crioterapia, si lo hacemos en contraste, pues nos puede ayudar a disminuir el dolor, el edema, mejorar la sensibilidad. Debemos tener en cuenta que hay unas contraindicaciones de la termoterapia en una fase aguda, ¿no? Eso debe ser claro para nosotros como fisioterapeutas. El manejo de la cicatriz, entonces, vuelvo, insisto, en los primeros días pues nosotros no intervenimos, es más un cuidado de enfermería hasta que se retiren los puntos, ya pues cerrada la herida, sin tener ningún tipo de proceso infeccioso, pues podemos hacer un manejo de la cicatriz. Recordemos que debe ser alrededor de la cicatriz inicialmente para evitar la hipertrofia de la misma y después ya pues en un estado más avanzado de maduración pues ya podemos realizar estiramiento, rolar la piel, fricciones circulares, fricciones en zigzag, levantamiento de la piel. Lo ideal es que nosotros podamos hacer el manejo por unos 5 o 10 minutos de esa cicatriz y realizarla nosotros para explicarle al paciente que también debe hacerlo en su casa, ¿no? Unas 2 o 3 veces más. El ultrasonido podemos manejarlo para ayudar a esos procesos de cicatrización, sobre todo pues trabajarlo con bajas frecuencias, con altas frecuencias, en este caso 3 MHz, para tener una profundidad superficial, porque vamos a trabajar sobre la piel, sobre la cicatriz. Implicará entonces que las intensidades sean bajas y pues podemos trabajarlo atérmico con un ciclo de trabajo de un 20%. Para trabajar entonces cicatrización, proliferación de fibroblastos, macrófagos, que haya un intercambio a nivel de la membrana celular. El TENS también podemos utilizarlo, pues hablando de la estimulación eléctrica o de la electroanalgesia. Pues se ha visto que tiene un buen efecto la frecuencia alta de manejar pues para el cierre de la compuerta, frecuencias superiores a 80 Hz con anchos de pulso bajo. Podemos utilizarlo por un periodo de tiempo largo, intensidades también bajas para que exista simplemente sensación de cosquilleo y no contracción muscular, ¿no? Para el manejo del dolor fantasma lo podemos manejar entonces con frecuencias altas. Bueno, con relación al manejo del dolor a través de la electroanalgesia, desde luego también podemos utilizar la teoría para liberación de opiopeptinas, que ya implicará unas frecuencias bajas entre 2 y 5 Hz con intensidades altas y anchos de pulso también largos. Frente al vendaje es muy importante también y fundamental porque va a ser indispensable para la forma del muñón. Entonces, siempre que el paciente no tenga su prótesis,
debe tener su vendaje, ¿no? Es un vendaje en nido, ayuda entonces a aumentar el retorno venoso, disminuye por lo tanto el edema y pues protege también al muñón. Veamos aquí un video de el vendaje en forma de nido o en espiga, que también le llaman. Siempre pues se va a iniciar con un poquito más de presión en la parte distal, y en la medida que ascendemos haciendo como la forma del 8, se disminuye la presión para que se favorezca el retorno venoso y el drenaje linfático. Es un vendaje en el que no puede tener arrugas, ¿no? Porque no podemos generar zonas de presión en el muñón. Ese vendaje pues debe estarse ajustando constantemente, cada 4, cada 6 horas, porque pues el vendaje sencillamente se afloja y pierde por lo tanto su función. Entonces debe estar constantemente reajustándose. Pueden utilizarse pues vendas dependiendo del tamaño del muñón, algunas más anchas que otras. Por ejemplo, para transtibiales pueden ser de 8 a 10 centímetros y transfemorales entre 10 y 15 centímetros de ancho. Muy importante el cuidado de la venda. Es una venda elástica, debe estarse lavando constantemente, no ponerla al sol, no debe retorcerse. Lo ideal es que se ponga a secar en una superficie horizontal, y en la medida que pierda pues su elasticidad debe cambiarse. En esta etapa debemos realizar ejercicios resistidos, ya en este caso no solamente miembro superior y extremidad contralateral, sino pues fortalecimiento del muñón. Habrán diferentes formas de hacerlo, con Theravane, o bandas elásticas, con las mancuernas, con pesas, con resistencia manual, aunque pues para tener un peso objetivo y saber en cuánto el paciente va adquiriendo fuerza, pues debe ser cuantificable para nosotros. Aquí algunos ejemplos en cuanto a video. En este caso utilizando una banda elástica con resistencia para aductores, para flexores. Hay que tener muy en cuenta aquí las compensaciones, tratar de que sea el muñón y no tanto el tronco, por ejemplo. En este caso observamos también una extensión de tronco para que sea más efectivo. Miren aquí, abducción de la cadera. Bueno, no nos podemos olvidar de los ejercicios de estiramiento, también fundamentales para mantener la laxitud de musculotendinosa en extremidad residual y contralateral. El equilibrio, que ya habíamos hablado que debe trabajarse pues, de las posiciones más bajas a las más altas, posición sentado, posiciones intermedias de pie, tratar de realizar equilibrio, descargas estáticas, dinámicas. Aquí vemos ejercicios en cuadrúpedo, en semiarrodillado. Miramos aquí esas transiciones y bueno, ella ya tiene un perfecto equilibrio, ¿no? Sobre su extremidad sana. Importante que el paciente adquiera la fuerza necesaria en su extremidad sana para poder hacer este tipo de transiciones mientras no tenga la prótesis, para lograr una independencia. Miramos aquí el equilibrio en bípedo, realizando movimientos en miembros superiores que va a modificar pues centro de gravedad y genera un grado mayor de dificultad para mantener la posición. Pero es fundamental trabajar el equilibrio
en esta fase. Aquí miramos también con balón terapéutico. Este es el ejercicio de puente que también ya lo habíamos revisado en otro video. Bien. La marcha en este caso pues debe reeducarse en forma progresiva. Iniciamos con barras paralelas, una marcha pues anterógrada, retrógrada, lateral. Posteriormente, con ayudas externas podemos empezar a trabajar el ascenso de escaleras, rampas y por último, como parte también del trabajo en el equilibrio, pues el salto sobre un pie. Este pues debe solo realizarse cuando haya un trabajo previo, ¿no?, de fortalecimiento, de propiocepción en el paciente y pues también que la cicatrización esté perfecta. El uso de ayudas para la marcha puede comenzarse entonces a partir de esa segunda semana posoperatoria. Recuerden que en la primera semana lo usamos para posicionar de pie al paciente. Ya en la segunda semana podemos empezar a reeducar marcha con estas ayudas externas. La idea es que el paciente ya no use la silla de ruedas o muy mínimo, ¿no?, para que no se acostumbre a ella. Ya veíamos entonces que de forma progresiva, pues de pronto en un principio para el paciente es más fácil utilizar el caminador, pero si encontramos un paciente con unas buenas condiciones, pues podemos empezar con muletas o bastones canadienses y trabajar entonces, como les decía, progresivamente plano horizontal y después vertical y grados con obstáculos y demás. Bueno, y por último, revisemos la rehabilitación postprotésica del paciente. Entonces miren que esto no es un trabajo corto. El paciente amputado debe tener un proceso juicioso por parte del fisioterapeuta para que alcance la protetización. De lo contrario sería una irresponsabilidad adaptar una prótesis al paciente sin que tenga las condiciones necesarias para hacerlo. Nuestro objetivo en esta fase es ayudar al amputado a conseguir el mayor grado de movilidad e independencia posible, utilizando ya pues estos dispositivos protésicos para que él no pueda o no requiera una ayuda adicional externa, ¿no?, en sus actividades básicas cotidianas y de la vida diaria. Con un nivel moderado de soporte familiar y social que tenga el paciente con amputación de miembro inferior, este debería tener una marcha como mínimo de 600 pasos al día para poder vivir en su casa de un solo piso y ser capaz de realizar actividades básicas cotidianas. Para realizar una vida completamente independiente y tomar parte de las actividades sociales, el paciente amputado necesita caminar entre 1100 y 1450 pasos diarios. ¿Qué actividades vamos a trabajar en esta fase? Educación sobre el uso de la prótesis, fortalecimiento, descargas de peso y equilibrio, entrenamiento de la marcha, coordinación y resistencia y actividades funcionales. Todas las actividades en este caso deben ser con la prótesis. Educar es muy importante en todas las fases. En este caso la educación pues debe dirigirse a cómo colocarse, cómo quitarse correctamente la prótesis. Recuerdan, en el primer video veíamos algunos ejemplos con fundas, con liners, con vendas para colocarse y quitarse la prótesis. Eso hay que explicárselo al paciente, que la prótesis debe quedar correctamente alineada para que él pueda pues tener independencia en ese sentido. Fortalecimiento, en este caso con la prótesis, vemos aquí ejercicios
en este caso de aducción y abducción de cadera con prótesis utilizando un teratubo. Descargas de peso que inicialmente podemos hacerlas pues sencillas en las barras paralelas para hacer una transferencia de peso de la pierna sana hacia la prótesis, pues de la derecha a la izquierda y viceversa. En este caso la transferencia de peso se hace hacia adelante y hacia atrás. Podemos inicialmente decirle al paciente que utilice el apoyo de sus manos, después solamente una extremidad superior y por último sin apoyo de las extremidades superiores, simplemente que sea dentro de las barras paralelas. Para ejercicios de descarga de peso y equilibrio también podemos hacer movimientos de circunducción pues en la pelvis, ya descargas de peso anterior-posterior en la prótesis, puede ser primero en un plano horizontal colocando la prótesis delante o detrás de la extremidad sana y como vemos en el último dibujo teniendo ya aquí en este caso un taburete para generar más descarga de peso sobre la prótesis, ya que el miembro sano se coloca sobre ese taburete. También podemos trabajar aquí descargas de peso un poco con mayor dificultad sobre una superficie inestable, un cojín propioceptivo, un balancín, generando aquí desplazamientos, dando aquí, como ustedes observan, un apoyo total sobre la prótesis mientras la otra extremidad da un paso o golpea, en este caso, un balón. Lanzar una pelota al paciente implica que va a estar más pendiente de sus miembros superiores y por lo tanto debe haber una muy buena cocontracción a nivel de cadera y bueno, una buena fijación y equilibrio en miembros inferiores para que se mantenga el equilibrio en bípedo. La marcha que podemos trabajar en este caso pues inicialmente en barras, desplazamientos anteriores, posteriores y laterales y después podemos aumentar la dificultad colocando un poco más de peso sobre el hemicuerpo de la prótesis para generar más descarga de peso hacia este lado. Vemos aquí las ayudas externas para la marcha que serán utilizadas después de que el paciente tiene la confianza, el equilibrio, la fuerza para poder empezar a usar su prótesis por fuera de las barras paralelas, en este caso con una ayuda externa para la marcha que pueden ser los bastones. Bueno, si definitivamente no es posible en un principio, pues se puede utilizar el caminador, pero la idea es que empiece a usar cada vez ayudas para la marcha con menos soporte, ¿no? Ejercicios más avanzados ya con la prótesis que ya implicará quizá incluso dejar su ayuda externa para la marcha, rebotes con la pelota, avanzar tratando de pasar obstáculos, colocar la descarga de peso sobre su prótesis, seguir el equilibrio unipodal que debe por lo menos alcanzar los 20 segundos y con los ojos cerrados 5 segundos. Un ejemplo aquí en video de ejercicios en donde el paciente está generando esa confianza de carga de peso sobre su prótesis. Los ejercicios de la marcha igual como con cualquier otro paciente que está empezando a adecuar su patrón de marcha, será simplemente explicarle la fase de apoyo y balanceo, ¿no? Apoyo y balanceo. Y vuelve hacia adelante y vuelve hacia atrás antes de empezar a hacer los desplazamientos largos. La descarga de peso sobre la extremidad que tiene la prótesis en la fase de apoyo mientras la extremidad contraria está en balanceo es un paso de mucha confianza para el paciente.
Ejercicios ya avanzados con superficies irregulares, con planos inclinados, con escaleras. Recordar que cuando subimos siempre la extremidad pues sana es la que sube, seguida en este caso de la prótesis, y al bajar pues podemos trabajar con la prótesis y luego la extremidad sana. Personas que no pueden inicialmente hacer el descenso de frente, se debe hacer entonces lateral para mayor confianza y después pues ya hacerlo de frente. Ejercicios funcionales desde un principio, ¿no? Trabajar las transiciones que ya hablábamos, las descargas de peso, posiciones de sedente, bípedo, bípedo sedente, la transición de sentarse en el suelo y levantarse, que es fundamental. Es a lo que le tienen miedo los pacientes de pronto al caer y no poder levantarse. Esto de hecho se debe realizar desde una fase posoperatoria ya tardía, después de la primera semana, explicarle cómo debe hacer para caer y levantarse. Aquí algunos ejemplos de trabajo con el paciente en equilibrio, miren, sobre una línea haciendo pico y pala para trabajar equilibrio, superficies un poco más altas, con cada vez una superficie de apoyo más reducida. Pues ya son ejercicios avanzados, ¿no? Después de que el paciente ha tenido un buen entrenamiento y pues buscando llevarlo a un nivel un poco más alto para que sus funciones sean totalmente pues individuales en sus actividades de la vida diaria. Pero frente a eso hay que tener muy en cuenta el estado preoperatorio del paciente. Recuerdan que les hablaba de ello. Porque nuestra meta es llevar a la mayor funcionalidad del paciente teniendo en cuenta como referente el estado previo a la amputación. Es un trabajo bonito que desde el área de fisioterapia pues se realiza. Invitarlos entonces a que sigan estudiando, aprendiendo, conociendo sobre este tema, apasionándose con él y bueno, que más adelante en su vida profesional de pronto puedan enfocarse en este proceso de rehabilitación. Bibliografía de la presentación y muchas gracias por su atención.